Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Educativa. Yo soy Rodrigo Cosío y mi invitada el día de hoy es Frida Ruiz. Frida es Value Centric Measurement Lead para Google México. Anteriormente se desempeñó como Data Scientist para Justo, supermercado en línea, y hoy como gerente Data Planner para Banco Santander México. Ha colaborado de manera independiente también con empresas como Epic Queen, Banco del Bajío, Nestlé, Riskmathics, Creana y algunas fintechs. Por formación es licenciada en Actuaría y licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac, México. Cuenta con diplomados en Fintech y Big Data y Data Science por el Tecnológico Monterrey y una especialidad en Diseño del Mañana por la Universidad Centro. Es fundadora del podcast AI The New Sexy, que se transmite en múltiples plataformas de streaming, abordando las implicaciones de la inteligencia artificial en diversas industrias y contextos. Además, de manera independiente, imparte talleres, conferencias a empresas y comunidades sobre inteligencia artificial, machine learning, futuro del trabajo y Python. Muy bienvenida, Frida Ruiz. Hombre, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Encantados de tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, la primera pregunta obligada que tengo que hacer es, ¿qué significa Value Centric Measurement Lead para Google México? ¿Qué haces? Justo es una muy buena pregunta porque cada vez que me presento y digo cuál es mi puesto, todo el mundo me dice como, o sea, sí, pero ¿qué significa eso? Es un título como muy, digamos, llamativo, pero no te dice nada, ¿no? Básicamente la idea de mi puesto es encontrar el valor céntrico, el valor principal que tienen las empresas, y esto lo hacemos de cara a la privacidad, ¿no? Estoy justamente en la vertical de privacy, en el negocio de Google Ads, entonces mi rol es buscar la manera de cómo enseñarles a las empresas a utilizar data de primera mano, es decir, la data que ellos generan contactando a los clientes a través de las reservaciones, de las compras en línea, y crear modelos de machine learning para optimizar los ads. Esto también preparándonos un poco a todo el tema que viene de deprecación de cookies, que digo, ahorita para México al menos se va a postergar hasta el 2024, al menos para Chrome, pero algunos navegadores ya empiezan como a hablar un poco más del tema. Entonces, mi tarea es instruir a las personas sobre cómo utilizar de mejor manera sus datos, utilizando herramientas como el machine learning. Fantástico. Oye, Frida, mira, a nosotros particularmente en UNOI nos interesa mucho el tema de los datos. Sabemos que es un tema que de alguna manera se está convirtiendo en un tema rector de la economía, de la cultura, del mundo actual en el que vivimos. Pero muchas veces la gente habla de data, pero no sabe exactamente qué son los datos. ¿Cómo definimos un dato? ¿Qué es exactamente un dato? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? Claro. Pues mira, para empezar, un dato puede ser cualquier cosa. Es decir, cualquier pieza de información. Cualquier pieza de información. Información puede ser una imagen, un video, un documento de Excel, puede ser incluso, yo puedo estarte leyendo a ti y estar almacenando data en mi cerebro sobre lo que estoy analizando de ti, ¿no? Sobre la imagen y todas estas señales que me estás mandando a través de sonidos, a través de imágenes, a través de olores. Lenguaje no verbal. Entonces, todos estos son piezas de información. Ahora, existe también data estructurada y data no estructurada. Por ejemplo, esto que te acabo de decir sobre cómo te puedo percibir a ti y esta información que me puedes estar dando, sería como información no estructurada. ¿Por qué? Porque no sigue un formato específico como de datos tabulares, si pudiéramos decirlo de alguna manera, que es lo que estamos acostumbrados a ver, tablas de Excel con información que ya viene con un tipo de valores en cada columna. Esos son los datos no estructurados, los videos, las canciones, pero también tenemos los datos estructurados que son como los más tradicionales de cuántas ventas tuve, cuál es el tipo de cambio históricamente y toda esta información. Entonces, un dato puede ser cualquier cosa, la información es justamente cuando empiezas a analizarlo y de ahí puedes obtener algún insight.
al respecto. Ok. Se habla mucho de que las empresas tecnológicas actuales recopilan datos acerca de nosotros, los usuarios de estas plataformas gratuitas, como pueden ser las redes sociales, como puede ser el propio Google cuando utilizamos sus motores de búsqueda, etcétera, etcétera. ¿Qué datos? O sea, ¿cuáles son los datos que recupera típicamente o que captura típicamente una de estas empresas acerca de una persona como yo, como tú, como cualquier persona, como cualquier mortal que camina por la calle? Mira, hablemos del caso general, que es, no sé, una red social. ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues para empezar, recopila información como el dispositivo desde el cual te estás conectando, si te estás conectando a través de una red de Wi-Fi, cuál es la dirección IP, si estás conectándote a lo mejor también desde una red de datos, porque hay, digamos, antenas que están ubicadas en muchos lugares, entonces esta antena te genera una dirección de dónde estás ubicado, entonces esa información, con quién interactúas, por cuánto tiempo interactúas, qué tipo de contenidos son los que estás viendo, a qué le das like, a qué no le das like también, cuánto tiempo permaneces viendo la misma imagen, quiénes son tus contactos frecuentes. En fin, creo que no acabaría. Esta colección de datos lo que genera es un mapa digital de la persona en cuestión, ¿correcto? Sí. Y este mapa permite a los algoritmos tomar ciertas decisiones en cuanto a qué tipo de información le voy a ofrecer a esta persona, etcétera, etcétera. Claro, hay diferentes tipos de algoritmos. Hay algunos que, pues bueno, para empezar, un algoritmo es código que sigue una serie de pasos para obtener información, ¿no? Esto nada más como para que estemos claros sobre lo que es un algoritmo, ¿no? Entonces, estos procesos informáticos tienen diferentes objetivos. Pueden, por ejemplo, hacer que te mantengas más tiempo dentro de la red social. Te pueden hacer que te aparezca un contenido que sea llamativo para ti y quieras comprarlo. Entonces, va a depender mucho. Hay diferentes algoritmos. Las empresas manejan muchos algoritmos al mismo tiempo. Entonces, normalmente esa información se utiliza para eso. Ok, muy bien. Creo que queda claro lo que son los datos. Me gustaría que nos ayudas a comprender un poquito el valor de los datos. Se habla mucho de que en el mundo actual los datos son quizá el activo más valioso. Hay empresas tecnológicas cuyo valor estimado, el valor de mercado, se basa en la cantidad de datos que tienen y con esto se hace una evaluación de empresas. Hay algunas que se venden en millones de dólares, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor de los datos en el mundo en el que vivimos actualmente? ¿Por qué son valiosos? Yo lo diría, más que el valor de los datos, es el valor del análisis que haces de esos datos, ¿no? Ok. Porque hay muchas empresas que recolectan información, voy a decir un caso muy genérico, la información transaccional, digamos, de todo lo que compras, ¿no? Hablando de instituciones financieras. Okay. Tienen un registro de todo lo que compras, desde qué dispositivo, en qué ubicación. Toda esa información la almacenan, pero no necesariamente la utilizan. Entonces, de nada sirve tener la información si no la estás utilizando. Entonces, el verdadero valor está en poder analizar esos datos y obtener insights sobre tus clientes, sobre tu mercado, sobre nuevas formas de hacer negocio. Entonces, ahí es cuando verdaderamente das un paso diferente a todas las demás empresas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Bueno, puede ser tú una empresa que recolecta todo el tiempo información, pero si no lo ocupas, pues sigues en el mismo espacio o en el mismo lugar a que si no lo hicieras. Entonces, cuando empieces a utilizarla, puedes empezar a conocer a tu cliente, darle mejores productos. Es como si pudieras escucharlo en tiempo real y pudieras interpretar qué es lo que te está pidiendo y qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y entonces anticiparte. De hecho, parte de los algoritmos predictivos que se generan es tratar de entender qué es lo que quieres, cuándo lo quieres, para qué lo quieres y un poco también de las motivaciones que hay alrededor de eso, ¿no? De hecho, hay mucha polémica al respecto porque ya hemos escuchado sobre el caso de Cambridge Analytica. Claro. Y quien no lo haya escuchado, pues fue este problema en el cual se metió Facebook hace algunos años porque digamos que se dio parte de sus usuarios, parte de la información de sus usuarios a una empresa y esta empresa la utilizó para hacer campañas políticas segmentadas, pero segmentadas a un nivel tan específico que si, por ejemplo, a mí me gustaban los perritos, te decían, este candidato tiene una campaña para que tú puedas sacar al parque a tu perrito y lo disfrute y así, o sea, así de específico. Sí, claro, generaban perfiles
de las personas y entonces nos encasillaban en un perfil y entonces te lanzaban parte de la campaña política de acuerdo a ese perfil. Entonces funcionó muy bien en Estados Unidos porque teníamos una población que estaba radicalizándose, estaba empezando a ser un poco más extremista. Había aquellas personas que se sentían muy inseguras y entonces buscaban obtener permisos para tener armas en el hogar y entonces de repente salía un anuncio que les decía exactamente lo que ellos esperaban escuchar de ese candidato. Y entonces cada quien tenía una versión diferente de la verdad, ¿no? Porque tú podías decir, claro, este candidato es buenísimo porque va a hacer esto para los perritos. Y había otra persona que dijera, no, pero es buenísimo porque ahora está pensando también en la familia y en la protección. Entonces cada quien tenía su propia verdad, lo cual también se vuelve muy interesante porque también entendemos que existen diversas realidades con respecto a cómo a través de los lentes que nosotros tenemos generados por nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras emociones, cómo nosotros como seres humanos digamos, procesamos la información y armamos nuestra realidad. Entonces, se vuelve un juego muy interesante porque ese también se está volviendo un reto. ¿Cómo logras adaptar de manera personalizada toda esta información a cada persona? Porque pues cada cabeza es un mundo. Totalmente. Y hoy en día las empresas quieren entender eso, quieren poder darte algo a tu medida. Totalmente. Hay un paper filosófico muy famoso no recuerdo ahorita la filósofa que lo publica, pero se inspira en algunas ideas de Heidegger, recuerdo, y se llama Ontological Design, que habla justamente de cómo los seres humanos diseñamos herramientas, pero luego esas herramientas nos diseñan de vuelta a nosotros. Esas interacciones nos están diseñando. Estas tecnologías de las que estamos hablando ahora están teniendo efectos muy poderosos en ese feedback loop, ¿no? En ese loop de cómo estamos, tú lo dijiste muy bien, cada cabeza es un mundo y ese mundo se está retroalimentando a sí mismo por medio de estas tecnologías. Entonces, nunca antes habíamos tenido una tecnología que nos pudiera rediseñar con este nivel de velocidad, por una parte, y de personalización, por otra, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo y además cada cabeza pudiera estarse aislando de los otros mundos cada vez más al interactuar con estas tecnologías, ¿es correcto? Sí, exactamente. De hecho, como me gusta pensar en la sociedad que tenemos hoy en día, es como si fueran burbujas de diferentes tamaños, que algunas están aisladas, algunas están más cerca, que se están moviendo y están cambiando todo el tiempo, porque justamente lo que hacen los algoritmos, pues sí, te dan lo que tú quieres ver, te dan lo que tú quieres escuchar, pero eso mismo te va generando un sesgo, que si tú ya creías algo, es muy fácil para tu cerebro seguir confirmando esta información, diciendo, claro, yo tengo razón. ¿Por qué? Porque yo veo mis redes sociales y en mis redes sociales la gente también dice lo mismo que yo. Me están validando todo el tiempo. Exacto, me están validando todo el tiempo, pero cuando sales al mundo real y te das cuenta que no es así, empezamos también a volvernos un poco intolerantes. Claro. De hecho, algunas personas creen que esta era algorítmica lo que nos está haciendo puede llegar a ser un gran problema para la democracia. ¿Por qué? Porque ya no hay un pensamiento crítico sobre decir, oye, esta es la realidad, esto es un porcentaje representativo de lo que hay allá afuera, o simplemente está siendo filtrado para que a mí me guste, ¿no? Claro. De hecho, yo les digo todo el tiempo a la gente que hagan el experimento de ver el feed de alguien más. Imagínate que pudieras entrar al feed de, no sé, Steve Jobs, ya no, perdón, de Mark Zuckerberg y ver qué tipo de contenido ve, ¿no? O a lo mejor de tu mejor amigo, qué tipo de contenido está consumiendo, cómo ve la vida a través de ese algoritmo. Estaría padrísimo porque también te ayudaría a entender al otro y no solamente a entenderte a ti mismo. Claro. Interesante perspectiva. Oye, Frida, a ver, platícanos un poquito, ¿cómo te interesaste tú en este mundo de la tecnología? ¿Estudiaste actuaría primero, luego licenciatura en finanzas corporativas, banca? ¿Cómo fue? Me imagino que tu principal interés en un inicio tenía que ver con el tema de la banca, el mundo financiero, pero de alguna manera eso te metió al mundo tecnológico o el interés por la tecnología existía antes. Cuéntanos un poquito cómo pasó esto.
Pues el interés por la tecnología siempre ha estado. Soy una persona que le gusta mucho experimentar. Soy un early adopter de todas las tecnologías. Entonces me gusta mucho estarle picando a las cosas. Soy muy curiosa y eso siempre estuvo, ¿no? Siempre estuve navegando en internet desde que tengo memoria. Tuve acceso a mi primera computadora como a los 6 años. Entonces, pues sí, siempre estuvo. Sin embargo, el primer interés no fue como tal la tecnología, sino fueron las matemáticas. Desde la prepa era muy buena, logré obtener un premio nacional en matemáticas. Wow. Y entonces, pues todos me decían como, oye, ¿por qué no te dedicas a las matemáticas? La verdad, fue una decisión difícil para mí porque también soy una persona que se aburre muy rápido y a la vez le gusta como que conocer un poco de todo y estoy como moviéndome. Entonces, pues yo decía como, no estoy segura, actuaría, solo son matemáticas, ¿qué tal si a lo mejor diseño? O hubo algún momento donde dije comunicación, me parece increíble porque los comunicólogos tienen una responsabilidad hacia la sociedad inmensa y entonces, bueno, yo tenía ahí mis teorías, ¿no? Al final terminé convenciéndome un poco por el contexto, un poco también por presión social, por actuaría y pues empezó con esa base de matemáticas puras, ¿no? Matemáticas, los 2 primeros años era álgebra, cálculo, todas estas materias que parecen demasiado elevadas, demasiado complejas, que no ves una aplicación tan específica. Entonces yo sufría porque era como, yo ya necesito algo más, necesito tangibilizarlo. Entonces empecé a hacer también la carrera en finanzas y fue cuando todo tomó sentido. Fue Empezaste a como, aplicar todas estas sí, matemáticas abstractas que estabas viendo, las empezaste a sí. utilizar. Sin embargo, la perspectiva que me daban desde la universidad no me encantaba porque era como, bueno, pues te puedes dedicar a la banca o te puedes dedicar a la parte de seguros, pensiones, incluso demografía. Y yo decía como, Aburrido. híjole, no me termina de cuadrar porque tengo pésima memoria y seguros y finanzas es todo el tiempo saberte la ley, la norma de no sé qué y no iba conmigo. Y me gustaba mucho la tecnología, entonces en algún momento me topé con que existía este término que era ciencia de datos y entonces dije, bueno, pues si quiero hacer esto tengo que aprender a programar. Y ya fue por fuera de la universidad que empecé a programar, empecé a hacer como mis primeros experimentos y me empezó a gustar mucho. Entonces cada vez me fue llevando más y más adentro del tema a un nivel que pues hoy en día no puedo dejarlo, me obsesiona, me encanta hablar de cómo puede la tecnología transformar nuestras interacciones como seres humanos, cómo puede llegar a solucionar problemas que por siglos no hemos solucionado, pero cómo también puede evolucionar algunos otros de maneras muy inesperadas, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Y esta parte que hablas de aprendiste a programar, te metiste a aprender lenguajes de programación, los incorporaste y hoy en día sigues programando. Hoy en día ya no programo tanto, la verdad, en mi trabajo ya es un poco más del estilo consultoría, pero sigo siendo fanática de la programación. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando la especialidad en diseño del mañana, yo hago mis propias herramientas. Automatizo mis procesos, automatizo todo en mi casa, entonces genero mis propios scripts. Ahora que han salido nuevas inteligencias artificiales como ChatGPT o la versión pasada que fue GPT-3, DALL-E, todas estas herramientas, pues sí me meto literalmente a darle al código y a experimentar y eso también me encanta hacerlo en mis tiempos libres porque también algo muy importante que me ha marcado mucho es educar, porque cuando yo entré a esta industria, pues toda la información era en inglés y provenía de Europa, de hombres blancos, entonces yo decía como, no es posible que no haya mujeres en estos temas. Entonces también como que sentí cierta obligación, cierta responsabilidad hacia el mundo de yo también dar mi perspectiva sobre estas tecnologías, porque no solo me gusta consumir, Claro. no soy una consumidora, a mí me gusta entenderme más como una creadora. Claro. Entonces, es por eso que
que también empecé por ahí a escribir blogs, empecé un podcast y demás. Fantástico, Frida. Oye, pues me parece fabulosa esta trayectoria que has seguido, todo lo que has aprendido, lo que eres capaz de hacer hoy en día, con todas las herramientas que has ido adquiriendo a lo largo del camino. Te propongo algo. Vamos a dejar aquí la primera parte de este episodio. Para nuestros escuchas, pues este es el episodio de este martes. El próximo martes van a escuchar la segunda parte que vamos a grabar con Frida Ruiz después de este corte. Muchas gracias. Espera la segunda parte de este capítulo el próximo martes en Spotify y YouTube.